Bueno, y este espacio, una vuelta de tuerca, nos anticipa que ya estamos junto al señor Luis Bona. Luisito, ¿cómo te va? Jorge, ¿cómo andás? Un placer acompañarte. El placer es nuestro, porque sabemos que, mira, no sabés la cantidad de gente que me mandó mensajes hablando de lo que hiciste la semana pasada con el Ford Mustang. Ford Mustang, ¿sí? Exactamente. Y ¿sabés qué? Vos sabés que hay algo que realmente resulta interesante, ¿no? Porque muchos me decían, qué bueno, Jorge, dice, los vi ahí, dice, con el conductor del acelerador, dice, hablar del Ford Mustang. Y vos sabés que en algunos casos la gente se alegra por ello, pero en otros tantos, vos sabés que te aporta datos. Y dice, sí, yo me acuerdo que supe ver uno en una exposición, o un vecino tenía uno cuando era chico, y esto realmente, al fin y al cabo, es lo interesante, ¿no? Vos sabés que yo siempre digo que estamos atravesados por los autos. Más allá si te gusta o no, más allá si sos un apasionado o no de los fierros, siempre algo, alguna huella ha dejado un vehículo en tu vida, ¿no? Porque cuando eras chico aprendiste a manejar en un Fiat 600, porque fuiste de vacaciones con tu papá en otro vehículo. Siempre algo te deja más allá de si sos fierrero o no sos fierrero. Y lo hayas tenido o no. Porque te digo que, por ejemplo, yo me acuerdo... no vivía en Río Cuarto, vivía en Cabrera, y ahí un vecino se había comprado en aquel tiempo un Ford Mustang rojo, que debe haber sido un modelo 64, 65. Y claro, te imaginas que lo veías, era ya, te estoy hablando, década del 70, pero de todos modos, claro, era un auto importado, ya eso tenía un plus. Entonces te imaginas que en un pueblo, y te parabas a mirarlo, a verlo, te sorprendía realmente. Bueno, hoy vamos a hablar de un auto que dejó huellas también. ¿Sí? No es un vehículo utilitario en realidad, no es un auto. Y mirá la paradoja, no es importado, se fabricó acá en la Argentina. Ajá. Y tiene muchos hitos históricos. Que el Kaiser... Se trata del Jeep Ica. Bueno, vas por ahí porque es de Industrias Kaiser Argentina, ¿no? El Jeep Ica, mira qué lindo. El Jeep Ica, bueno, ahí estamos viendo un Jeep Ica. Por supuesto que este tiene modificaciones, no salía así de fábrica. El que salía acá en Argentina de fábrica fue tomado de la versión Willys. ¿Te acordás del Willys? Sí, sí. Que hoy los coleccionistas buscan ese porque es el más difícil de encontrar. El CJ5, de ahí sacan la autorización para hacer este. ¿Por qué sacan de ahí la autorización para hacer este? Porque en ese momento Industrias Kaiser tenía contacto, por supuesto, con Kaiser Estados Unidos y había fusionado Kaiser Estados Unidos con Jeep Overland, Willys Overland. Entonces consigue la autorización para poder replicar el Jeep acá en la Argentina. ¿Cuándo sale la primera unidad? Un 27 de abril de 1956. Es decir, mañana va a estar cumpliendo 68 años el lanzamiento de este utilitario que tanto ha marcado a los argentinos. Sí, sí. Mirá realmente se habrá dejado huella, ¿te imaginas? Desde esa época. Y vos fíjate, todavía hay Jeep trabajando en funcionamiento. Recién venía para acá en la circunvalación, antes de llegar al canal, había un Jeep, porque salieron varios, salieron como ese que estamos viendo, esa versión, salieron otros de carga con cabina simple y otros con cabina doble, ¿no? De carga. Y bueno, había uno, perdón, Luis, le llamaban el petitero. El petitero, era cortito. Era cortito. Tenía la caja corta, digamos. La caja corta con, por supuesto, la cabina para que no te murieras de frío en el invierno. Y tengo una pregunta. ¿Es real que los Jeep salían de fábrica sin cabina y quien los compraba tenía que hacer la cabina o no? Así es, así es. Y además, el comprador tenía la posibilidad también de pedir, por ejemplo, tracción 4x4. Claro. Tenía esa posibilidad. Pero sí, salía pelado, como vemos ese. Por supuesto que ese está modificado, ¿no? Sí. Sobre la base del Jeep Ica. Es un Jeep Ica, pero bueno, con ciertos accesorios modernos. Sí, otras cubiertas, fenders. Absolutamente espartano. No le pidas nada de confort, de tecnología. Así, traía lo rudimentario porque estaba destinado particularmente al sector rural, si se quiere, porque Kaiser primero trae los Willys para ver qué aceptación tenía en el público argentino y tuvo muy buena aceptación. Por eso decide la producción de este primer vehículo
en la planta de Santa Isabel, Córdoba, ¿no? Claro, porque Luisito, no nos olvidemos, y le vamos a contar a los amigos televidentes, que cuando los soldados vuelven de la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, habían estado habían conocido las bondades de los Willys, y entonces cuando regresan, empezaron en muchos casos a mostrar interés para tener este vehículo, pero en la vida civil. Y aquí, en algún sentido, bueno, pasó algo parecido en la Argentina. Acá, bueno, no habíamos tenido la guerra, desde luego, pero indudablemente que, bueno, Ica seguramente vio esa beta y dijo, esta puede ser una buena oportunidad, ¿no? Tal cual, porque después no solamente llegó a los sectores rurales, sino también que en los sectores urbanos el Jeep también, como bien decís, hizo su camino ahí. Sí. Del Jeep también derivan otros dos vehículos que seguramente recordarás. La querida estanciera, sí. Un vehículo familiar, y también el Baquiano, o Baquiano en realidad, Baquiano. Que venían con motor 6 cilindros. Claro, ese venía con motor 6 cilindros, este venía con motor Continental 4 cilindros, ¿no? Y Baquiano era una camioneta, tenía la misma configuración que la estanciera, solo que con caja, claro, ¿no? Claro, sí. Y eran creo que, no recuerdo la Baquiano, pero la estanciera también había salido vehículo 4x4. También había salido una versión 4x4 y también son muy buscadas hoy para hacer las travesías, para hacerlas como ha hecho este muchacho con ese Jeep. Entre los hitos históricos te quería mencionar que bate récord de producción en el año 1961 con 4.212 unidades en un mes de producción. ¿En la Argentina? En la Argentina. ¿no? Una barbaridad. Una barbaridad para la época, ¿no? Entonces tiene esto el Jeep, ¿no? Y además la atracción hoy de aquellos que lo buscan para hacer esas travesías, para los que buscan la aventura, la cuestión del aire libre, es un vehículo muy divertido para tener. Ese que vemos tiene motor Ford Taunus, pero bueno, porque el motor Continental para ahora es un poco limitado, pero bueno, es robusto y se les aguantaba. Sí. No, es más, hay quienes, por ejemplo, ponen motor Ford, motor Torino, en muchos casos realmente motores 6 cilindros, motores realmente grandes. ¿Qué te digo? He visto, en ese caso lo que hacen es terminar cortando parte de lo que es el parallamas del motor, y el motor casi termina entrando, debajo del tablero. Hablando de motor y de producción, ahí estamos viendo imágenes de lo que es la planta Santa Isabel. Vos sabés que la primera versión del Jeep salió con muchos elementos que traían importados de Estados Unidos, pero al poco tiempo la fábrica producía casi el 97% de los productos en Argentina. Con lo cual el Jeep es netamente, o sea, el Jeep Ica, netamente argentino, de producción argentina. Algo que hoy tengo mis dudas que ocurre realmente, ¿eh? Porque por un lado no todos los autos se fabrican en la Argentina, y aún así los que se fabrican en muchos casos están ensamblados con partes que provienen de otros lugares. Bueno, habla de algún modo también, Luis, de el momento que atravesaba la industria argentina, ¿no? Y particularmente, bueno, aquí en Córdoba. Así se presentaba el Jeep en una publicidad, en un canal de Buenos Aires, un lanzamiento de lo que hablábamos recién, el Jeep para trabajos, ¿no? Con caja, 500 kilos y un poquitito más, devorando caminos seguí, qué lindo es viajar en mi Ica. Ande voy, es de allá, un concesionario muy atento y cordial. Bueno, y ahí está sin cabina, ¿no? Bueno, y ahí se veía la estanciera, ponen música folclórica, porque como te decía al inicio, estaba apuntado a captar el trabajo rural, ¿no? Por eso también, en lo del tema de las cabinas, decimos, por eso era muy común que cuando los veías cabinas de diseños diferentes. Y yo recuerdo que en una oportunidad pregunté, y ahí me enteré
que en realidad el Jeep salía sin cabina y después entonces había, por supuesto, quienes se dedicaban a fabricar las cabinas para estos vehículos, claro, y allí las diferencias que tenían. Claro, se hacían cabinas de fibra de vidrio, fundamentalmente para protegerse de las inclemencias del tiempo, Sí. ¿no? Porque si no, lo tenías que usar sin capota, salía sin capota. Y otra de las cosas, seguramente los fanáticos me van a criticar, pero había que tener mucho cuidado en las curvas porque solían darse vuelta fácilmente, ¿sí? Bueno, eso probablemente por poseer unas ruedas bastante finas, probablemente eso y algún otro elemento que hacían. Yo la verdad que eso desconozco, pero puede llegar a ser ese elemento que lo hacían inestable. Sí, ¿no? lo he escuchado, digamos, de gente que ha tenido, que, digamos, hace muchos años, por ejemplo, estaba en el campo, vivía en el campo, y solían contar eso. Por otra parte, bueno, vos decías, hablaba de la rusticidad, de doble eje fijo totalmente, tanto delante como detrás, bueno, sin mayores pretensiones. Es decir, lo que se buscaba era un vehículo noble, durable y, bueno, que aguantara hasta el peor de los maltratos realmente, ¿no? Sí, ya probado con, como dijiste recién vos, con el Willy en la guerra, ¿no? Un vehículo sometido a exigencias extremas, replica ese vehículo y por supuesto con prestaciones absolutamente rústicas para meterlo a donde quisiera. Vos sabés que también Kaiser exporta este vehículo a Ecuador y a Paraguay porque Kaiser tenía convenios con esos países, Bien. así que parte de la producción, no sé si habrá sido pequeño o grande, pero sí parte de la producción se fue a esos Mirá. países, ¿no? Mirá vos. Después llega el momento de la fusión Nica-Renault, después Renault en el año 78 ya se queda con el paquete accionario mayoritariamente, desaparece ICA y toma la decisión en el año 78 de terminar la producción de este hermoso vehículo, pero con 85.500 y pico de vehículos, te voy a ser exacto, 85.790 autos producidos en la planta Santa Isabel, todo un récord para este Jeep. Era un país que no es fácil, Luis, porque vos sabéis que acá había una fuerte inclinación de aquellos que preferían Ford o de aquellos que a lo mejor preferían Chevrolet. Y que eran en realidad camionetas con motores 6 cilindros, 8 o V8 e incluso más grandes y con mayor capacidad de carga. Pero aún así el Jeep se acomodó para poder llegar, ¿no es cierto?, a un nicho de mercado y absolutamente. Bueno, esta cifra lo muestra. Eso significó que después, como dijimos recién, se animaran a la estanciera, al Kaiser Carabela y más adelante a un caballito de batalla muy importante como fue el Torino, ¿no? Claro. Hay un momento en que Fangio prueba el Jeep Ica en un autódromo porque estaban promocionando un aceite en aquel momento y toman a un Jeep para hacer la prueba. Incluso el aceite era tan bueno, decían, que le sacan todo el aceite y el Jeep sale ¿Sigue andando? Y sigue andando por unos kilómetros con ese lubricante, con el resto del lubricante. Mira vos, mira vos. ¿Sabés qué recuerdo también? A lo mejor vos no te acordás porque sos muy chico, pero... Me contaron. Escuchen la risa de control. No sé por qué se ríen. ¿No? En los últimos años salió diésel también. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Fueron los últimos. Estaba naftero y estaba diésel también. Pero fueron ya en los últimos años. Bueno, mencionaba recién la industria, lo importante de nuestra industria. Tenemos capacidad para eso. Y si usted quiere ver este vehículo, el número uno que salió de Santa Isabel un 27 de abril, sí, como mañana, puede ir al Museo de la Industria de Córdoba. Pueden ir al Museo de la Industria de Córdoba, si andan por Córdoba, son de Córdoba o visitan la capital, pueden llegarse al Museo de la Industria. Ahí está el ejemplar número uno a la vista y además recorren todo lo que es la industria automotriz argentina ahí en el Museo de Córdoba, que es muy interesante para hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, podríamos seguir hablando horas y horas del Jeep y de otros vehículos, porque la realidad es que a ambos nos gusta el tema vehículos, con una diferencia. Usted sabe y mucho, no es mi caso. Sábado, Luisito. Usted sabe, digo, el sábado... Sí, ¿qué vamos a tener? Usted
Vio que el otro día le hablé del Batimóvil. Sí, sí, bueno, sí, está sí. cumpliendo años también. Sí. Un 22 de abril se presentó el Batimóvil. Batimóvil. Así que si quieren saber algo de la historia del Batimóvil, no se pierdan el Acelerador TV, ¿no? Muy bien, perfecto. El sábado entonces a las 13. Sábado a las 13. Señor, ha sido un placer como siempre y lo esperamos dentro de 7 días para seguir hablando de la historia de los autos o bueno, de los autos en general. Un gusto para mí. Luis, ha sido un placer.